Las sectas orientales y Palmira, 1400. Antes de la aparición del cristianismo y en sus primeros tiempos la floración de las sectas religiosas orientales desarrolló un arte propio que influyó indudablemente sobre el que los cristianos adoptarían. Los judíos, bastante helenizados, construían sus sinagogas como las de Tel y Cafarnaum en forma de basílica, precedida de patio y, si bien no admitían imágenes para el culto, tenían mosaicos ilustrados con símbolos como los de Musadag o pinturas murales con escenas bíblicas como las de la sinagoga de Dura Europos en los confines de Siria con Mesopotamia. En una vasta región que engloba Palestina, Siria, Arabia y Egipto, se desarrolló una arquitectura de formas mesopotámicas, arcos de medio punto por doquier, resurrección del espíritu asiático vinculado a los nuevos espiritualismos, frente al helenismo positivista y descreído. Pero esta arquitectura aprovechó la tecnología griega y se levantó en piedra de talla, con molduras, pilastras y columnas de abolengo heleno. La nueva mentalidad se observa particularmente en la profusa ornamentación de estos edificios. La corporeidad y la suave blandura del modelado griego, rechazadas por sensuales y pecadoramente materialistas, se sustituyen por el relieve en dos planos, muy excavado por el taladro, con formas secas y espinosas, que no busca más que los efectos visuales inmateriales de luz y sombra. En Alejandría, el neoplatónico Plotino había dicho que la luz es el valor espiritual supremo y preconizaba no mirar con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Cuando en el siglo III la emperatriz Zenobia de Palmira logró independizarse de Roma y volver a constituir un estado realmente asiático, se originó un arte caracterizado por los bustos reales rígidos, solemnes, geometrizados y ricos en pormenores decorativos. En Palmira, las pinturas murales de un hipogeo en planta de cruz y techo en forma de bóveda muestran escenas míticas griegas mezcladas con la vieja temática mesopotámica de la lucha del león con el ciervo. Por otro lado, unas figuras aladas e imitación de las Nike griegas toman significado de guardias celestes como los querubs asirios y constituyen la primera versión de la iconografía medieval de los ángeles. Dentro del mismo gusto orientalizante deben incluirse los templos subterráneos dedicados a Mitra, con representaciones de sacrificios y los sarcófagos gnósticos, en los que, junto a diversos símbolos de salvación, aparecen musas inspirando a los hombres. El primitivo cristianismo oriental, 100-500, con sus nuevas ideas de fraternidad universal, de comunidad de bienes, de exigencia de paz y de justicia, el cristianismo había debilitado las bases mismas del Estado, al oponerse a la política de guerra y a la consagración de los poderosos del dinero o del ejército. Por ello, Constantino ideó el truco genial de llamarse protector de la fe, para confundir los intereses de su política con las apetencias espirituales del pueblo y robustecerla así con la energía fabulosa de los que están dispuestos a darlo todo por una causa que creen justa. En sus primeros tiempos los cristianos no construyeron templos, se predicó en la sinagoga y se celebraron reuniones en casas particulares, no porque se les persiguiera, que todavía no se hacía, sino porque, como Cristo había dicho, su templo, mejor que en los edificios, estaba en el corazón de los hombres. Por otra parte, las primeras salas o titulus que en Roma se dedicaron al culto cristiano se decoraban con pinturas sin ningún significado religioso, plantas, flores y pájaros o fingidas arquitecturas, según nos lo testifican las que todavía se conservan en San Martín en los Montes o en el Esquilino del siglo III. Los tratadistas eclesiásticos como Clemente de Alejandría y Tertuliano se declararon contrarios a todo arte figural religioso, basándose en las prescripciones bíblicas y en el miedo a la idolatría. En Siria y Asia Menor la tradición de la antigua arquitectura religiosa se comunicó al cristianismo. Por las crónicas de Edesa y de Arbeles sabemos que en el siglo II había templos cristianos en estas regiones. El más antiguo que conocemos es la Basílica de Maús, en Israel, de principios del siglo III, con una sala rectangular de 45 metros de largo por 25 de ancho, dividida en 3 naves por 2 filas de columnas y terminada en 3 ábsides, todo ello cubierto con armazón y vigas de madera. Del año 232 data la primera iglesia cristiana que ha podido ser fechada, construida en Dura Europos, no lejos de la sinagoga y el templo de la Tríada de Palmira, al igual que en estos edificios sus muros interiores fueron revestidos con frescos. En Siria cristalizaron los dos primitivos tipos de construcción cristiana, la basílica con techo ligneo plano y el tolos, circular o poligonal, a menudo incluido en un cuadrado.
En las regiones donde escaseaba el material cerámico para formar cúpulas, el tolos se cubría con un techo apiramidado de madera. Las fachadas de estas iglesias pétreas sirias adoptaron frecuentemente la tradición hitita del hilani o pórtico entre dos torres gemelas. Aunque el arco de medio punto se generalizó, las entradas suelen conservar el dintel ricamente labrado bajo un arco de descarga. Un nuevo tipo de arco apareció en el 483 en una basílica de Dana. Se trata del arco túmido ultrapasado o de herradura, llamado a tener una gran expresión y fue adoptado por la arquitectura visigoda y la musulmana. El mayor monumento de la arquitectura religiosa siríaca es el monasterio de San Simeón Estilita, llamado Kalat Siman, en cuyo tolos octagonal central convergen 4 basílicas que dibujan una planta en cruz. En Asia Menor, mientras tanto, si el litoral construía iglesias como basílicas helenísticas en ladrillo y con techo de madera, el interior de Anatolia sustituía estos materiales por piedra. Así nacieron las primeras basílicas totalmente abovedadas que conocemos. En el país del Nilo, más que del viejo pueblo, fiel a sus dioses, los cristianos surgieron de la sociedad cosmopolita de Alejandría. Por ello, su arquitectura no se basó en la del antiguo Egipto, sino en los modelos siríacos. Se supone que se tallarían en Palestina las puertas de madera que en el siglo IV se colocaron en San Ambrosio de Milán, con paneles figurales de tradición bíblica que narran la historia de David y marcos con rosáceas y roleos de acanto. También, de origen palestino, parecen ser las puertas que en 432 se colocaron en Santa Sabina de Roma. En ellas la madera de ciprés fue tallada formando cuadros en los que se desarrollan de un modo paralelo, simbólico, según el dito Yaom de Prudencio, temas del Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta iconografía aparece por primera vez en el arte el pasaje de la crucifixión. En Egipto, el ascetismo y el absolutismo espiritualista, que dieron origen respectivamente al monarquismo y a la herejía monofisita, favorecieron una evolución de la estatuaria hacia formas secas, espinosas y punzantes, a la vez que en los relieves se desarrolla un concepto visualista, recortado en claroscuro brusco, sin modelados suaves. En la Musibaria, Antioquía y su zona de influencia nos permiten seguir la evolución desde el gusto helenístico hasta los inicios del arte bizantino. El estilo alejandrino, libre del juicio de París del siglo I, evoluciona hacia la reglamentación al separar los temas por una red de elementos arquitectónicos en el mosaico hebreo de Musatag, cerca del puerto de Seleucida del siglo II. Paralelo al estilo de los sarcófagos de columnas, idéntica concepción presentan los mosaicos de la sinagoga de Beit Alfa, entre Jezrael y el Jordán, y de la basílica cristiana de Tabga, en el sitio de la multiplicación de los panes y los peces, junto al lago de Genezaret. Probablemente obra de artistas sirios o palestinos, es el gran mosaico absidal de Santa Pudenciana, en Roma, del siglo IV. En su parte inferior aparecen, con Jerusalén al fondo, la iglesia judía y la iglesia gentil a los lados de un Cristo barbado, entronizado, que domina la colina del Gólgota con la cruz constantina de orfebrería. Un campo superior, celeste, desgraciadamente lleno de nubes realizadas por restauradores ignorantes, muestra, flanqueando la cruz por primera vez en el arte cristiano, los monstruos celestes, el águila, el toro alado, el león alado y el hombre alado, los viejos símbolos de Sumer y de Asiria, de Isaías y de Ezequiel, identificados ahora con Juan, Lucas, Marcos y Mateo. El libro miniado cristiano, como el pagano y el judío, nació en Alejandría, seguramente continuando la tradición de los ilustradores de la Biblia de los 70, cuyos rasgos pueden vislumbrarse a través del estilo cursivo del rótulo de Josué o del Salterio de París, sus versiones tardías. La aportación valiosa y original de Egipto en la época del Imperio Cristiano son los tejidos llamados coptos, caracterizados por los temas figurales polícromos de estilo helenístico y casi siempre alegóricos. El Imperio Cristiano, 337-476. Reconocido el cristianismo en 313 por el Edicto de Milán y convertido en única religión oficial por el Edicto de Teodosio en el 380, durante siglo y medio hasta la caída de Roma ante el empuje de los bárbaros, puede hablarse de un arte imperial cristiano. Roma conserva todavía en buen estado 3 basílicas de este momento: Santa Prudenciana, Santa Sabina y Santa María la Mayor. Santa Prudenciana, del siglo IV, es una adaptación al culto cristiano de la sala de unas antiguas termas.
Santa Sabina, edificada el año 425 en lo alto de la colina del Aventino, tiene columnas corintias estriadas de mármol de Paros, soportando arcadas, y ha conservado parte, hoy restaurada en su totalidad, de la tracenae o celosías pétreas de sus ventanales, que se cierran con láminas traslúcidas de selenita. En sus puertas figuran las célebres tallas palestinianas que hemos aludido. Santa María la Mayor, construcción de una monumentalidad impresionante, fue erigida bajo el Papa Sixto III a raíz del Concilio de Éfeso en el 431, que definió a la Virgen como Theotokos o Madre de Dios. Sus elegantes columnas jónicas sin estrías soportan arquitraves. Entre el entablamiento y el alto techo de madera dorada se abren los ventanales y en sus entrepaños se sitúa uno de los más antiguos conjuntos de mosaicos murales que poseemos. Por esta época Roma ya no constituía el centro vital del imperio, que hacía ya tiempo se había desplazado hacia el norte. A partir del siglo III los emperadores residían más en Milán e incluso en Tréveris que en la ciudad sobre el Adriático, y protegida en la parte. Posteriormente, la corte se estableció en Ravenna, ciudad con puerto sobre el Adriático y protegida en la parte continental por una cadena de lagunas. En la arquitectura de esta nueva etapa, la forma de tolos, reservada a los lugares sagrados, fue adoptada por los baptisterios y los mausoleos. El baptisterio de los ortodoxos, construido hacia el año 450, y el de los arrianos, poco después del 500, ambos en Rávena, constituyen estructuras octogonales cupulares que se inscriben encuadrados por medio de 4 absidiolas. El mausoleo llamado de Gala Placidia, levantado hacia el año 450, está construido en planta de cruz griega, 4 brazos iguales abovedados y con cúpula central sobre trompas. Aparte, el gran interés de los mosaicos de estos edificios señala el hecho de que, construidos en ladrillo, sus exteriores incorporan a la arquitectura europea, a partir de modelos siríacos de piedra, formas de arcaicas soluciones mesopotámicas, pensadas también para el ladrillo, tales como las arquerías ciegas y los muros con nichos y salientes o lesenas. Simplificación de los arquitrabes mordidos de Calat Simán son las arquerías pinjantes del exterior del baptisterio de los ortodoxos. En conjunto, en estos monumentos de Ravenna figuran ya todo el repertorio formal de la futura arquitectura románica. Todas las tierras del imperio recibieron la nueva arquitectura cristiana. El carácter latino se mezcla con elementos autóctonos y egipcios en África septentrional, donde la más antigua iglesia conocida data del año 325. Se trata de la Basílica de las 5 naves de Orleansville, en Argelia, con ábsides en sus 2 extremos. El monumento más importante es la Basílica de Damus el Carita, cerca de Cartago, con 2 salas hipóstilas a la manera egipcia, aunque realizadas con formas helenísticas. La mayor se dividía en 9 naves, de las cuales la central era mucho más ancha, lo mismo que el transepto. La segunda sala hipóstila, que debió tener 11 naves y terminaba en un ábside tricónico, aparte de las citadas en el norte de África, se levantaron varias basílicas de 7 o 9 naves, con arcadas y techos de madera. La sugestión de estos edificios, versión etérea del bosque de columnas de Karnak, influyó sin duda en la futura aparición del tipo de mezquita hipóstila como las de Kairouan y de Córdoba. En la tarraconense, que con capitalidad en Tarragona englobó la mitad oriental de la península ibérica, el arte de la época cristiana del imperio aparece como una prolongación del de África. Quedan restos de las basílicas cristianas en Tarragona, de planta siríaca, Barcelona, Egara, Tarrasa, Ampurias, Manacor, etc. Entre los baptisterios se cuentan el de Tarragona, análogo a uno de Hipona, y el primitivo de Egara, con piscina cuadrangular de lados cóncavos bajo un edículo sostenido por 4 columnas en el centro de un octógono. Construcción civil parece ser la cúpula de 10,60 metros de diámetro de Saint-Celes, cerca de Tarragona, aparejada con otra menor en el seno de un bloque rectangular y revestida de mosaicos. En la Galia se tienen noticias de grandes basílicas, en León y especialmente en San Martín de Tours, que también parecen relacionarse con las africanas por la presencia del transepto, los ábsides opuestos y los santuarios tricónquidos. Una novedad gala, quizás de tradición céltica, es la aparición de las torres con campanas de bronce, que sabemos existían en el siglo V en Tours, Nantes y Clermont. En Provenza se conservan numerosos baptisterios del siglo V, tales como los de Marsella, Fréjus, Aix y Valence.
La mayoría de ellos son octogonales, inscriptos en un cuadrado, al igual que los de los ortodoxos de Ravenna. La escultura del imperio cristiano de tendencia iconoclasta apenas nos ha dejado obras exentas. Un raro ejemplo nos lo brinda la imagen, no de un personaje, sino de un símbolo, del buen pastor, que se conserva en Letrán, inspirado en los antiguos atletas crióforos.